¿Y se ve Ok, bien? se ve perfecto. Perfecto, ya, muchísimas gracias. Bueno, el paper que escogí fue este que fue publicado en octubre en el Lancet de este año. Y principal motivo es porque, bueno, a mí en realidad el tema de diabetes y embarazo siempre me ha interesado. Entonces, bueno, entre todo lo del Congreso nunca lo alcancé a leer, y ahora que tenía un poquito más de tiempo dije ya, lo voy a tratar de preparar. Y en realidad lo que más me interesa es la discusión que podamos lograr después de presentarlo. Entonces, este paper es el estudio de metformina en mujeres con diabetes tipo 2 durante el embarazo. Es un estudio multicéntrico internacional randomizado, placebo controlado, y está dirigido por la doctora Denise Fake, que es la misma doctora que llevó a cabo el estudio CONCEPT, bueno, junto a los otros grupos de estudio. Entonces, claro, hay una línea de estudio en diabetes y embarazo, tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1, que se ha sostenido en el tiempo por este grupo de trabajo. Como marco teórico, sabemos que la prevalencia de diabetes tipo 2 durante el embarazo se ha ido duplicando durante los últimos 20 años, y las principales causas asociadas a esto son una mayor obesidad de las madres al momento de embarazarse, y porque además estamos viendo cada vez más pacientes con diabetes tipo 2 a edades más tempranas. Y las mujeres con diabetes tipo 2 que se embarazan frecuentemente tienen sobrepeso y obesidad, pertenecen a grupos socioeconómicos bajos, son de razas principalmente afrodescendientes, latina, un grupo asiático, y tienen mayor riesgo de resultados adversos asociados en el embarazo. En la madre principalmente mayores complicaciones como la preeclampsia y mayores frecuencia de cesárea, y en los hijos de madres con diabetes, mayor riesgo de malformaciones congénitas, mayor mortalidad perinatal, mayor riesgo de parto prematuro, mayor frecuencia de fetos grande para la edad gestacional y mayor ingreso a UCI neonatal. Entonces, dentro de estas mujeres que se embarazan con diabetes, que dentro de un contexto de sobrepeso o obesidad, que normalmente tienen altos requerimientos de insulina, y que esto también favorece a un mayor aumento de peso y mayor riesgo para fetos grandes para la edad gestacional, tenemos un aumento del riesgo de la morbimortalidad perinatal. Por lo tanto, sería muy útil tratar de identificar cuál podría ser el tratamiento óptimo para esta mayor población que está en riesgo. Entonces, la metformina, el papel de este fármaco durante el embarazo, si bien ha sido utilizado durante muchos años, sigue siendo controvertido. Desde el punto de vista de los beneficios teóricos, este permitiría disminuir durante el embarazo la resistencia a la insulina, disminuir los requerimientos de insulina durante el embarazo, generando un menor aumento de peso y una menor resistencia a la insulina fetal. Y esto favorecería o disminuiría en realidad la frecuencia de fetos grandes para la edad gestacional y menor riesgo además de hipoglicemia neonatal tras el parto. Pero existe gran preocupación acerca de su seguridad, principalmente por lo que se ha visto en los estudios de seguimiento con el uso de metformina durante la diabetes gestacional, ¿ya? Principalmente con los parámetros metabólicos asociados a aquellos fetos que fueron expuestos a metformina durante el embarazo. Existen distintos estudios que han mostrado el efecto de la metformina en mujeres con diabetes tipo 2 y algunos además con diabetes gestacional durante el embarazo. Dentro de los estudios randomizados, acá les quería mostrar los 5, entre comillas, más recientes, y que son estudios en el fondo randomizados, dentro de los cuales el principal problema que tendrían estos estudios es que su N, salvo el del 2015, el último del año 2015 del grupo de Afganistán, el N es bastante pequeño, y en términos generales lo que estos han estudiado o han comparado la metformina versus el uso de insulina durante el embarazo, y no la adición de metformina a la insulinoterapia ya estandarizada, ¿ya? Y en términos generales,
no se han visto mayores diferencias desde el punto de vista del control metabólico cuando se compara metformina versus insulina, pero lo que sí se ha visto en la gran mayoría de los estudios en que entre un 10 hasta un 80% de aquellas pacientes que partieron en la rama metformina durante el embarazo necesitaron intensificar su tratamiento con insulina para optimizar el control metabólico. Por lo tanto, el objetivo de este estudio, que es lo que principalmente lo diferencia de los otros estudios que habrían sido realizados previamente, era el investigar si es que cuando nosotros agregamos metformina al tratamiento con insulina, este tendría algún efecto sobre aumentar o disminuir el riesgo de la morbilidad y la mortalidad neonatal en mujeres embarazadas con diabetes tipo 2. Y esto estudio lo hicieron en un estudio internacional multicéntrico, placebo controlado, doble ciego, randomizado, que fue realizado en 29 centros hospitalarios, de los cuales 25 estaban en Canadá y 4 en Australia, e incluyeron a aquellas mujeres con diabetes tipo 2 entre los 18 y los 45 años que tuvieran el diagnóstico de diabetes previo al embarazo o antes de las 20 semanas de la edad gestacional, que cumplieran al inicio en el fondo del embarazo dos de los siguientes tres criterios. Glicemia de ayuna mayor a 126, una glicemia post-prueba de tolerancia a la glucosa mayor a 200 o que la hemoglobina glicosilada antes de las 20 semanas fuera mayor a 6,5, que estuvieran las pacientes con insulinoterapia y que se tratara de un embarazo único entre las semanas 6 a las 22 más 6 de edad gestacional. Y en el caso, por ejemplo, de que las pacientes estuviesen utilizando metformina previo al estudio, lo que decidieron fue que esta se debía suspender previo a la randomización, a la aleatorización, que esta en el gran número de los pacientes ocurrió en la semana 16. Todas las pacientes debían firmar un consentimiento informado y el estudio del protocolo, en el fondo fue revisado y aprobado por el Comité de Ética. Entonces, con respecto a la erección y el enmascaramiento, a las pacientes con diabetes tipo 2 que estaban con terapia con estándar con insulina, se les asignó ya sea metformina o placebo. Y para disminuir la mala tolerancia gastrointestinal a la metformina, se empezó con una dosis de 500 miligramos al día y se fue aumentando semanalmente hasta tratar de llegar a los 2 gramos diarios. A ambos grupos se les controlaron las glicemias capilares en ayuna y precena y 2 horas postprandiales, buscando glicemias objetivos menores de 95 preprandiales y 2 horas postprandiales menores de 120. Se fueron haciendo controles mensuales hasta el término del embarazo y según las necesidades se fueron haciendo controles cada 4 semanas en las cuales se hacían descarga de los glucómetros, se controlaba el peso, la presión arterial, se evaluaba cómo estaba la tolerancia a los fármacos, cuáles eran las dosis de insulina con las que estaban las pacientes, la frecuencia de hipoglicemia y si había ocurrido alguna hospitalización. Y desde el punto de vista de los desenlaces primarios, ellos buscaron un desenlace o un resultado primario compuesto fetal neonatal que incluía uno o más de los siguientes eventos. Una fuera la pérdida del embarazo, ya sea por un aborto espontáneo, un óbito fetal o la muerte neonatal, parto prematuro, lesiones durante el parto, síndromes de estrés respiratorio, hipoglicemia neonatal e ingreso a UCI neonatal por más de 24 horas. Y desde el punto de vista de los outcomes, los resultados secundarios neonatales, era cada uno de los que de los resultados primarios, pero por sí solo, el peso del recién nacido, el PTOC del cordón umbilical, la adiposidad neonatal medida por los pliegues neonatales y por la circunferencia abdominal, la edad gestacional de nacimiento y el tiempo de hospitalización. Y desde el punto de vista de la madre, cómo había estado el control glicémico, manifestado principalmente por la hemoglobina glicosilada, las glicemias capilares, cómo había sido el aumento de peso, durante la gestación, las dosis de insulina, cómo fueron cambiando a través del embarazo,
si es que se deterioraron o se presentaron algunos trastornos hipertensivos del embarazo y el número de partos o la frecuencia de partos por cesárea. Y se realizó un análisis estadístico que, en base a la base de datos perinatales canadienses, estimaron un riesgo absoluto del 50% de los resultados de primarios compuestos. Y para poder detectar una disminución de un 25% del riesgo relativo, con un nivel de significancia de un 5%, ellos estimaron que necesitaban 492 participantes, que lo redondearon a 500. Desde el punto de vista de los resultados, ellos aleatorizaron a 502 mujeres, donde 253 se asignaron a metformina y 249 a placebo. Y finalmente el 92% de las que fueron aleatorizados para metformina se tuvo todos los resultados necesarios, y 240, o sea, el 96% de las aleatorizadas para placebo completaron toda la información para evaluar o analizar los resultados primarios. Con respecto a las características basales, nosotros podemos, la edad, bastante similar entre ambos grupos, metformina, placebo. La etnia, lo que hacen gran hincapié en el estudio, es que, bueno, siendo los centros estudiados, en el fondo Canadá y Australia, la gran mayoría en el fondo eran no europeos, no caucásicos, y la gran mayoría, después en el fondo uno comienza a analizar los distintos orígenes o etnias, eran afroamericanos, afrodescendientes, aborígenes, asiáticos y de origen hispánico o latino. Más cercano al 80% de las embarazadas ya habían tenido un embarazo previo, y la edad gestacional al momento de la reautorización había sido a las 16 semanas. Si nosotros vemos el peso promedio en ambos grupos, eran de 90 kilos, lo que nos da que el peso embarazo o el IMC pre-embarazo era de 33, 34 kilos por metro cuadrado, que al momento de la aleatorización hubo una discreta aumento tanto en el peso como en el IMC en ambos grupos. Y cercano a un 77% de ambos grupos tenía un IMC mayor a 30. Y en más del 85% del 80% de los ambos grupos teníamos el diagnóstico de diabetes tipo 2 antes del embarazo. Y en el diferencial fue en el fondo diagnosticado durante las primeras 20 semanas. La hemoglobina glicosilada, la primera hemoglobina glicosilada durante al embarazo, más del 80% de las participantes tenían la enfermedad. Y con respecto a la hemoglobina glicosilada, a la primera hemoglobina glicosilada durante el embarazo, partieron el grupo metformina con 7.1 y 7.3 respectivamente el grupo placebo, y al momento de la aleatorización esta era 6.4 en ambos grupos, y les recuerdo que esto habría sido más o menos como la semana número 16. Y cuando se evalúa el estatus socioeconómico de las participantes, más o menos un 43% pertenecían a grupos socioeconómicos bajos, y más o menos un 46% de las participantes habían migrado a los distintos países donde se realizó el estudio. En fondo eran inmigrantes tanto a Canadá o a Australia. Y con respecto a las complicaciones crónicas asociadas en el fondo a la diabetes, entre ambos grupos en realidad lo que se ve un poquitito más de frecuencia de nefropatía en el grupo placebo, y de hipertensión también. Y desde el punto de vista de la dosis de insulina al momento de la randomización, estas eran bastante similares, más o menos 0,6 unidades por kilo, y aproximadamente un 70% de las estudiadas habían utilizado metformina previamente al embarazo durante el último año. Con respecto a los resultados neonatales,
Se sigue compartiendo, ¿cierto? Ahí para que me digan. Sí, Ya, súper. mejor Cuando nos, preguntar, gracias, ahí la está, caigo. gracias, gracias, sí, obvio, ya. Con respecto a los resultados, en el fondo, neonatales, no se evidenció ninguna diferencia entre el grupo metformina versus el grupo placebo con respecto a estos eventos o estos resultados compuestos primarios, los que consistían en la pérdida del embarazo, ya sea por un aborto espontáneo, por óbito fetal o por una muerte neonatal, tampoco en el fondo por parto prematuro, lesión a nivel del canal durante el trabajo de parto, distrés respiratorio, hipoglicemia neonatal o ingreso a la UCI que fuera por más de 24 horas. Y ahí en el fondo está cada uno de estos desenlaces en el fondo compuestos detallados y si ustedes ven no hay diferencia entre el grupo expuesto a metformina versus el grupo expuesto a placebo. Pero cuando nosotros hacemos un análisis principalmente con respecto al peso, al momento de nacer, podemos ver que sí ya comienzan a aparecer algunas diferencias con respecto al peso en el grupo expuesto a metformina, siendo este menor, aproximadamente unos 200 gramos menor. ¿Ya? Y lo que sí también se observa, una menor frecuencia de fetos grandes para la edad gestacional, fetos extremadamente grandes para la edad gestacional y macrosomía fetal en aquellos expuestos a metformina. Entonces, desde el punto de vista de los parámetros antropométricos, habría un beneficio con el uso de metformina en comparación a la terapia estándar. Y lo que sí llama harto la atención, y de hecho es un punto a harta discusión en el paper, es que se evidencia una mayor frecuencia de fetos pequeños para la edad gestacional en el grupo expuesto a metformina. Y si analizamos la distribución de los pesos en el recién nacido, estos van hacia la izquierda, en fondo tienden a ser menores en aquellos fetos que fueron expuestos a la metformina durante el embarazo. ¿Ya? Y cuando se hace el análisis del porcentaje de grasa fetal y la suma en el fondo de los pliegues subcutáneos, se ve también que habría una menor porcentaje de grasa a nivel de los fetos expuestos a metformina. Con respecto a los resultados maternos, hubo una menor ganancia de peso en el grupo expuesto a metformina, una diferencia de aproximadamente unos 2 kilos menos, y la hemoglobina glicosilada también fue bastante menor en el grupo expuesto a metformina. Si nosotros además analizamos la cantidad de insulina total que se utilizó hacia ya el final del embarazo, esta fue aproximadamente 0,4 unidades por kilo menos entre la semana 34 y 36, y si nosotros hacemos el cálculo como total de dosis diaria de insulina, fueron aproximadamente como unas 45 unidades menos de insulina que se utilizaron en el grupo, en el fondo que expuesto a metformina, ¿ya? Y si hacemos en el fondo como que la comparación entre insulina basal e insulina prandiales, obviamente la insulina prandial predomina, pero sigue siendo esta menor que, o los requerimientos tanto de la insulina prandial como de la insulina basal es mucho menor en el grupo expuesto a metformina que en el grupo placebo. Entonces, al final del embarazo, las mujeres con diabetes tipo 2 que recibieron metformina lograron un mejor control metabólico, requirieron menos dosis de insulina al día por kilo de peso y tuvieron una menor ganancia de peso también durante todo el embarazo. Y desde el punto de vista de la frecuencia de cesárea o el deterioro o la aparición de cualquier trastorno hipertensivo, preeclampsia o hipertensión durante el embarazo, no se evidenció que esta fuese mayor en alguno, en el fondo de los grupos, no hubo diferencia entre ambos grupos. Con respecto a los eventos adversos, en general en el grupo placebo, las mujeres reportaron una mayor frecuencia o cantidad de eventos adversos, incluso en el fondo más número de eventos adversos gastrointestinales, siendo en el fondo que ellas fueron expuestas a placebo. Y después si se trata de hacer como que el análisis, como en el porcentaje, podría ser esto un poquito mayor en el grupo metformina, pero sin una diferencia muy significativa entre ambos.
Por lo tanto, no se evidenció una diferencia entre las mujeres con diabetes tipo 2 y embarazadas, insulinotratadas, que recibieron metformina en comparación a las que recibieron placebo respecto al resultado compuesto primario. Pero las mujeres con diabetes tratadas con metformina durante el embarazo presentaron un mejor control metabólico, tuvieron menos requerimientos de insulina, tuvieron una menor ganancia de peso durante el embarazo y en frecuencia la cesárea fue menor. Y los hijos de madres con diabetes tratadas con metformina durante el embarazo presentaron menor peso al nacer, menor frecuencia para en el fondo ser grandes para la edad gestacional, menor frecuencia más de macrosomía, menor adiposidad subcutánea, manifestada por el grosor de los pliegues y por la circunferencia abdominal, pero sí se observó una mayor proporción de recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Y a diferencia de otros estudios, el mejor control metabólico durante el embarazo y la reducción de fetos grandes para la edad gestacional y macrosómico no se tradujo en mejoras en el fondo de los desenlaces compuestos, como por ejemplo sí se evidenció en el estudio CONCEPT de pacientes con diabetes tipo 1, sabiendo eso sí que son poblaciones completamente distintas, pero en el fondo no hubo una traducción de que el mejor control metabólico materno tuviera implicancias estadísticamente significativas en la mejora de los eventos o resultados primarios compuestos. En las madres que utilizaron metformina hubo una reducción significativa de la dosis de insulina de aproximadamente, en el fondo, como unas 45 unidades de día menos de insulina en comparación a las del grupo placebo, y esto podría en el fondo implicar un menor costo asociado al tratamiento de las mujeres con diabetes que se embarazan, ¿ya? Y además en el fondo se evidenció una menor ganancia de peso durante el embarazo, lo que además se ha visto en otros estudios con diabetes gestacional. Y esto tendría beneficios, obviamente, al tener menos ganancia de peso, menor riesgo de preeclampsia, menor riesgo de parto prematuro, menores fetos grandes para la edad gestacional y además mayor facilidad en la recuperación del peso preparto, que de por sí ya parte en el fondo bastante elevado. Y aquellos fetos que son expuestos a la metformina presentaron un menor peso de nacimiento que los expuestos al placebo, una menor probabilidad de ser extremadamente grandes para la edad gestacional, menor adiposidad subcutánea, y esto es consistente con lo visto en otros estudios donde se ha utilizado metformina en la diabetes gestacional, donde el mejor control metabólico materno eh, y el menor aumento de peso materno disminuye además el riesgo de ser grande para la edad gestacional. Y este efecto será un efecto directo de la metformina sobre el crecimiento fetal, aún no está 100% claro, pero en el fondo es lo que se ha visto en aquellos estudios donde se ha utilizado metformina eh, en mujeres con diabetes gestacional. Lo que sí se evidenció una mayor frecuencia de recién nacidos pequeños para la edad gestacional, y esto también ya ha sido evidenciado en otros estudios de diabetes que han utilizado metformina durante el embarazo. La causa con respecto a esto no está 100% clara, pero sí sabemos que el tener recién nacidos pequeños para la edad gestacional determina mayores complicaciones perinatales y neonatales, y además a largo plazo sabemos que desde el punto de vista del rendimiento escolar tienen en el fondo un menor rendimiento escolar, y además el ser pequeño para la edad gestacional los predispone a largo plazo a mayores elementos del síndrome metabólico como obesidad, hipertensión, riesgo de diabetes y desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Las implicancias a futuro con respecto a esto son desconocidas, pero hay que estar atento a qué puede ocurrir con el uso en el fondo de metformina en forma muy masiva, ¿ya? Estudios de seguimiento, tanto infantiles y en niños, en donde se ha utilizado metformina durante el embarazo en mujeres con diabetes gestacional, han mostrado que durante la infancia, en fondo en niños entre los 5 y los 9 años, aquellos niños que fueron expuestos a metformina durante el embarazo presentan un mayor peso corporal, mayor índice de masa corporal que aquellos que fueron expuestos a placebo durante el embarazo, y tienen además peores parámetros metabólicos que aquellos que fueron expuestos a placebo, ¿ya? ¿Qué fortalezas tiene este estudio? Uno es que tiene un número importante de participantes en comparación a otros estudios donde se ha tratado de comparar el uso o evaluar el uso de metformina durante el embarazo.
Es un estudio que es randomizado, es doble ciego, y lo importante acá es que la terapia estándar es la insulina, es la insulina la que se, en el fondo, va ajustando hacia los controles metabólicos, a diferencia hacia los control o los objetivos metabólicos en el fondo deseados, a diferencia de los otros estudios que yo les había mencionado al inicio, donde se compara metformina versus insulina, y entre un 10 e incluso hasta un 80% de aquellas mujeres que utilizaron metformina necesitaron insulina para optimizar el control metabólico. Entonces acá la terapia estándar es insulina y se evalúa el efecto de la metformina sobre el control metabólico. ¿Ya? Y bueno, ¿qué otra fortaleza? Es que este estudio tuvo un adecuado seguimiento y una buena adherencia al tratamiento, y este es un estudio que vendría a ser representativo, por lo menos en el fondo, de nuestra población desde el punto de vista de la edad en la que ocurre el embarazo, de cuál es el estado nutricional en el fondo con el que se embarazan las pacientes con diabetes tipo 2, y con respecto a la diversidad racial y en el fondo la representatividad de la población desde el punto de vista social, económica y cultural, donde aproximadamente un 40-43% de las participantes en el fondo pertenecían a, en el fondo, o tenían en el fondo eh, estaban con una desfavorecida desde el punto de vista socioeconómico. ¿Ya? Si bien no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, con respecto al resultado primario compuesto entre las mujeres expuestas a metformina versus a las expuestas a placebo, sí se evidenciaron beneficios en lo que ya habíamos hablado antes, el control glicémico de las madres y elementos de la adiposidad fetal. Y es muy importante poder hacer seguimiento a largo plazo de los recién nacidos expuestos a metformina durante el embarazo, tanto a lo largo de su niñez y su adolescencia y la vida adulta, para evaluar la seguridad de este fármaco y los posibles efectos que pudiesen llegar a tener a largo plazo en estos fetos que en el fondo ya desde el punto de vista genético tienen una predisposición por ser hijos de mujeres con diabetes. Así que creo que, y con respecto a esto, busqué también si es que en los Standards of Care que fueron publicados ahora, aparecía algo con respecto a este estudio o algún tipo de recomendación con respecto al uso de metformina durante el embarazo en diabetes tipo 2, y en realidad eso es todo lo que sale con respecto al uso de, o sea, con respecto a la diabetes tipo 2, y no dice nada con respecto al uso de metformina. Y en lo que sí vendría a ser el manejo de la diabetes gestacional, mencionan en el fondo estos estudios de seguimiento de aquellos niños que durante el embarazo fueron expuestos a la metformina, y lo que se ha visto desde el punto de vista de los parámetros antropométricos y metabólicos, en el fondo donde se ha visto en el fondo desfavorecido, y que este estudio estaba en curso y que se estaban esperando los resultados. Así que probablemente dentro de algunos meses, cuando se realicen como que las actualizaciones en línea, puede ser que se manifiesten con respecto al uso o no de la metformina durante el embarazo en mujeres con diabetes tipo 2.